Buenos días, amables oyentes de Radio Fénix. Estamos, como todos los martes, de 10 a 11 de la mañana, en el programa oficial de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua, FUCBAN, Habitar el Pensamiento. Bueno, lo primero que tenemos es que, como ustedes saben, hemos tenido un triunfo parcial muy importante en la Cámara de Diputados acerca de la preocupación que tenía el movimiento cooperativo con respecto al artículo 304 de esta rendición de cuentas que afectaba y afecta directamente a una ley tan importante como es la ley de subsidio a la permanencia. Bueno, tuvimos una movilización realmente extraordinaria, la pasada, miles de compañeros cooperativistas concurrieron y además hicimos un trabajo parlamentario importante a nuestro juicio, trabajando con las comisiones, explicando, fundamentando el por qué era negativo este artículo para el conjunto del movimiento. Bueno, en la comisión integrada de Hacienda y Presupuesto dentro de la Cámara de Diputados no tuvo un solo voto positivo. 17 votos negativos tuvo el artículo 304, lo que habla claramente de que tenemos un gran triunfo parcial, diríamos. ¿Por qué parcial? Porque todavía la rendición de cuentas tiene que pasar a Senado. Obviamente que todos los diputados, tanto del oficialismo como de la oposición, nos han dicho que cuando un artículo prácticamente nace muerto, como es el caso del 304, es muy difícil que en el Senado se retome, porque aquí votó en contra tanto la coalición de gobierno como la oposición. Bueno, pero de todos modos, en política siempre hay que estar alerta. Puede existir un aditivo de algún senador y con motivo de ello, más de los otros puntos de la plataforma de FUCBAN, como es que entendemos que, bueno, que el tema del 2% ya no admite más dilatorias, permanentemente en el ministerio están estudiando, viendo, analizando, bueno, la ministra ha dicho en más de una oportunidad que está de acuerdo en otorgar el 2%. Bueno, nosotros le queremos sumar el aditivo a la consigna de que no más dilatorias para el 2% y que queremos una respuesta. Igual que cuando analizamos la friolera de dinero que se ha exonerado a la industria de la construcción, que solamente en el 2021, que es el último dato del Ministerio de Economía, son 74 millones de dólares que ha exonerado el Estado uruguayo a la industria de la construcción bajo la sombrilla de la primero mal llamada ley de interés social y ahora llamada ley de vivienda promovida, lo que ha generado múltiples ganancias a la industria de la construcción para viviendas que obviamente no atacan el déficit habitacional. Pero bueno, nosotros tenemos que pagar el IVA a los materiales de la construcción paralelamente a ello. Es decir, son las contradicciones muy grandes que hay con la actual administración de gobierno, donde nosotros tenemos que pagar el IVA a los materiales de la construcción y la industria de la construcción para construir al doble de precio que nosotros no tiene que pagarlo, ni ese ni otros impuestos. Entonces, bueno, todos estos temas, más la preocupante situación que en la rendición de cuentas no hay un peso más para vivienda. Es decir, sufrimos un recorte muy importante, que es más o menos 40 millones de dólares en lo que va del periodo, y no hay un peso más. ¿Se está cumpliendo con el cronograma que se había acordado con FUCBAN? Sí, se está cumpliendo, pero estamos hablando de cooperativas que hace un año y medio tenían que haber escriturado. Es decir, y que además, todas las que tenemos en el pelotón para firmar son del periodo anterior. Es decir, no hay nuevas cooperativas de este periodo que puedan llegar a que se le otorgue el préstamo en las condiciones actuales. El sorteo que hubo, vergonzoso, se hablaba de 750 viviendas y en realidad viviendas nuevas fueron 222, porque el resto venía todo de adjudicación directa, que se sabía que sí o sí eran cooperativas que ya habían pasado 3 sorteos y se le tenía que otorgar el préstamo. Lo mismo va a suceder con el sorteo de diciembre. Por lo tanto, la consigna de FUCBAN de que la vivienda está en emergencia nacional, no cabe duda. Nos parece que no hay duda ninguna al respecto. En ese marco,
estábamos convocando para este jueves una gran movilización, pero les adelanto que por pronósticos de inclemencias de tiempo que nos están avisando de que el jueves habría lluvias torrenciales, lo pasamos para el viernes, este viernes. Este viernes 19 nos concentraremos a las 18 horas en la Plaza del Entrevero, Plaza Fabini, para de allí marchar por Avenida Libertador hasta Plaza Primero de Mayo, donde haremos un gran acto. Gran acto que tendrá dos perspectivas. Una, darnos un abrazo cooperativo por el triunfo otorgado en diputados, pero además seguir estando en estado de alerta e ir adelante sobre los otros puntos de la plataforma. Por lo tanto, la invitación está hecha, es viernes que viene, viernes 19 de agosto, 18 horas en Plaza Fabini, Plaza del Entrevero, concentración, para de ahí marchar en forma madura, consciente, como siempre lo hace nuestra federación, hasta la Plaza Primero de Mayo. Por lo tanto, queda la invitación abierta. Lo segundo que queríamos colocar es que hemos tenido una reunión con el director nacional de vivienda, auspiciosa desde el punto de vista de que teníamos algunas dificultades con cooperativas que han tenido alguna dificultad en su periodo de obra, que bueno, que el Ministerio lo ha entendido y tenemos para el 22 una reunión con los delegados de las cooperativas, los institutos y el Ministerio a los efectos de ir resolviendo estos temas. No son muchas, pero una que lo sea ya para nosotros es preocupante. Entonces, en ese marco es que están los temas centrales. También informarles que vamos a sacar la tercera edición de el libro Los de Arriba, un libro que fue un éxito durante todo el año pasado. Es más, nos animamos a decir que debe haber sido de los libros más vendidos a nivel de literatura uruguaya, digamos, ¿no? De distinto orden. Bueno, ahora vamos a sacar la tercera edición, pero la vamos a sacar junto a organizaciones del campo popular, lo vamos a sacar junto a FANCAP, junto al ZUNCA y junto a SINTEP, 3 sindicatos del movimiento popular, junto a FUCBAN sacaremos esta tercera edición, porque bueno, los pedidos de Los de Arriba son muchos, telefónicamente ha llamado mucha gente que quiere tener el libro, y bueno, las 2 ediciones anteriores se han agotado. Entonces, ya adelantamos que estamos en los últimos retoques para impulsar la tercera edición del libro Los de Arriba. En última instancia, se está trabajando fuertemente para reivindicar el problema de la cartera de tierras a nivel nacional, cartera de tierras que no se ha movido en el Ministerio de Vivienda y que solo tenemos la posibilidad de las carteras de tierras municipales. Llámese Montevideo, llámese Mercedes, llámese San José, pero no es la cartera de tierra a nivel nacional, que por ley deberían estar otorgando tierra también a las cooperativas. Y lo que nos preocupa es dónde están las tierras, a quién se les va a otorgar. Hemos oído que la promoción privada ha exigido tierras estatales para el nuevo fideicomiso, pero ¿será que a las empresas el Estado le otorgará las tierras? ¿Para construir qué? Entonces, el plenario de Cooperativas en Formación y Trámite está discutiendo mucho el tema de reivindicar la cartera de tierras a nivel nacional, que será reivindicada en este acto, pero también durante el mes de septiembre y llegando al Día Mundial de los Sin Techo tendremos medidas de lucha con respecto al tema de la cartera de tierra. Pero bueno, en el día de hoy tenemos la visita de la compañera presidenta de la Confederación de Cooperativas del Uruguay, CUDECOP, Alicia Maneiro, una compañera que además fue presidenta de FUCBAN en su periodo, y que bueno, nos alegra mucho tenerte, Alicia, acá en el espacio de FUCBAN, sobre todo para conversar de una semana muy interesante que va a tener CUDECOP. Muchas gracias, Gustavo. Un gusto realmente estar aquí contigo y con la audiencia que sé que te sigue martes a martes. Evidentemente sí, nosotros tenemos esta semana una actividad muy particular, digamos, que venimos trabajando desde hace bastante tiempo. O sea, el pensar esta actividad comenzó el año pasado y durante todo este año hemos venido trabajando.
Este quinto encuentro nacional de cooperativas que se celebrará esta semana a partir del jueves en la Intendencia de Montevideo tiene como punto central, digamos, como motivación los 20 años de la recomendación 193 de la OIT. ¿Por qué es importante esta recomendación? Porque esta recomendación, 20 años A, la OIT le decía a los gobiernos que debían impulsar política pública que permitiera el crecimiento y la formación y el fortalecimiento del cooperativismo en el mundo. Evidentemente, esa recomendación sigue vigente, no todos los gobiernos la han cumplido, tal vez con el deseo con el que se expresó, pero a nosotros nos parece que es momento de hacer una evaluación aquí en el Uruguay de cómo esa política pública y a partir de esa recomendación se fue gestando, analizar eso, analizar la experiencia y mirar de cara al futuro. Evidentemente, acá en el Uruguay, la política pública hacia el cooperativismo, en realidad, desde nosotros, desde el sector de vivienda, tenemos que decir que tiene 50 años. O sea, porque justamente por eso somos ejemplo en el mundo. O sea, nuestras cooperativas reciben dinero del Estado. Es el Estado el encargado de financiar. Y eso es lo que hace al modelo, digamos, ejemplo en el mundo. O sea, porque cuando se exporta, cuando se lleva a otros lugares, la primera gran inquietud es cómo va a ser la financiación. Nosotros esa garantía la tenemos desde hace más de 50 años. Evidentemente, en ese sentido, el Uruguay fue un adelantado de todos los tiempos. De todas maneras, la Ley General de Cooperativas del 2008 impulsa, a instancia justamente de esta recomendación, impulsa el modelo cooperativo y la creación de política pública a través del INACOP. De la creación del INACOP. ¿Cómo hemos trabajado estos meses? Nosotros para este encuentro tenemos 3 ejes temáticos fundamentales de discusión y después las actividades van a ser acompañadas de seminarios en paralelo. ¿Cuáles son estos 3 ejes? Negociación colectiva, política pública e intercooperación. Cuando uno piensa negociación colectiva, el común de la gente lo piensa y lo mira desde el lado de la negociación trabajadores y empresarios en pos de reivindicaciones salariales, mejoras en la actividad laboral. Pero para nosotros los cooperativistas la negociación colectiva es mucho más amplia. Claro. Porque la negociación colectiva rige nuestra vida diaria, porque justamente todas nuestras decisiones se toman en colectivo. Quiere decir que nosotros diariamente trabajamos el tema de negociación colectiva. Entonces, esa mirada mucho más amplia es uno de los ejes de discusión. En el otro eje, política pública, yo recién te decía, evidentemente a instancias de la recomendación 193, cómo avanzó la política pública en el Uruguay. Pero ahí Vivienda tiene mucho para decir, justamente por su historia. Hay que analizar si lo que tenemos hoy alcanza, cuáles son las falencias que tenemos, qué necesidades tiene el cooperativismo que el gobierno impulse, pero no que el gobierno de turno impulse, que se impulse una política de Estado del cooperativismo, de la política pública hacia el sector cooperativo. Y entonces eso también es parte de la discusión. Y el otro eje es la intercooperación. La intercooperación es uno de los valores y principios cooperativos que nos rige. ¿Dónde hay intercooperación? En las cooperativas de vivienda es fácil encontrarla, por ejemplo, en la etapa de obra, claro, en donde todos trabajamos en el proyecto y ahí intercooperamos. Evidentemente, entre los socios de una cooperativa hay intercooperación. Ahora, la idea es ir más allá, es la intercooperación entre cooperativas, la intercooperación que amplíe la mirada y nos permita trabajar en conjunto. Y entonces ahí también es un eje de discusión. Estos ejes de discusión se han ido trabajando territorialmente durante todo el año, con 4 encuentros regionales. ¿Qué pensamos desde un principio? Que era bueno llevar esta discusión en las regiones y juntar cooperativistas de todas las clases cooperativas a discutir estos temas por región. Entonces tuvimos encuentros en Tacuarembó, en Canelones, en Salto y el último fue en Colonia. Eso fue generando insumos de la discusión. ¿Qué tienen
en paralelo, digamos, ¿qué pasa con con la sistematización que se hizo? Que los reclamos más o menos van todos por el mismo camino, todo el mismo carril. O sea que más allá de las regiones, los cooperativistas ven estos temas más o menos con las mismas preocupaciones, tienen los mismos anhelos, Claro. y han sido aportes, insumos para la discusión aquí en Montevideo. Por supuesto que estos compañeros que participaron en los encuentros regionales están invitados a participar en Montevideo y continuar con la discusión. Se sumarán los compañeros de aquí de Montevideo, por supuesto, para juntos discutir estos temas, elaborar las conclusiones y salir con un documento público del movimiento cooperativo que diga: el movimiento necesita esto y espera esto. Y eso será parte de, por supuesto, no tengo dudas, se sumarán a las propuestas programáticas de la Confederación, y se hará llegar a todos los actores, digamos, de gobierno nacional y departamental. En paralelo, a su vez, van a haber seminarios. La actividad comienza el jueves a las 2 de la tarde. ¿Dónde se hará? En la Intendencia. Nosotros tenemos habilitados el Salón Azul, el Rojo, el Amarillo, o sea, la Intendencia en ese sentido nos habilitó todos los salones para poder realizar varias actividades en paralelo. A las 14 horas va a estar el jueves, el seminario de Economía Verde. ¿Por qué es importante este seminario? Porque nosotros estamos llevando adelante un proyecto financiado por una Unión Europea que tiene que ver justamente con la economía verde. Y ahí queremos que cada sector del cooperativismo que aporta en el desarrollo sustentable, en la economía circular, las energías renovables, se exprese. Y ahí se van a presentar varias experiencias, entre ellas una experiencia de FUCBAN COVID 2000, sí, que tiene todo el trabajo que realizan con el reciclado del agua. Nosotros creemos que es importante justamente que estas cosas se compartan, porque digo, cuando se nos ocurre una idea es bueno compartirla y que otro también pueda hacer uso de esa idea, y entonces en ese sentido la experiencia de COVID 2000 creo que va a aportar y mucho a los compañeros que estén allí. En ese seminario se va a encarar también el tema de la energía renovable, las prácticas para sostenerse en el área rural, digamos, el uso cada vez menos, apuntar al uso de menos agroquímicos y bueno, una fruta y verdura mucho más saludable que llegue a la familia. Junto al seminario de economía verde también va a haber una ronda de negocios. ¿Por qué es importante la ronda de negocios que se va a dar en paralelo? Porque ahí hay cooperativas nuevas, incubadas, que tienen proyectos que pueden llegar a ser interesantes. ¿De producción? Hay varias. Ajá. En su mayoría tienen que ver con la producción. Hay una cooperativa justamente que tiene que ver con producción de energía fotovoltaica, y ahí el interés de, bueno, intercambiar con, por ejemplo, las cooperativas de vivienda en cuanto a cómo puede esto ser parte de los proyectos. Hay otra cooperativa que está haciendo módulos de construcción alternativa. Hay que ver, hay que intercambiar, hay que ver cuánto de esto se puede utilizar a corto, mediano y largo plazo. Entonces, en ese sentido, la ronda de negocios va a tener que ver con intercambio de experiencias nuevas, con experiencias ya sentadas, y bueno, cómo pueden esos insumos generar después intercambios posteriores, pues evidentemente en ese espacio no va a dar para profundizar tal vez, pero bueno, quedan hechos los contactos para después seguir avanzando. A las 6 de la tarde va a ser... Ahí en ese tema también hemos tenido hace poco una premiación, las cooperativas de vivienda, del sello verde. Sí. Que ha sido importante para nosotros. Yo realmente valoro muchísimo eso. Creo que evidentemente la política inteligente, digamos, de los gobiernos nacionales o departamentales, cuando juega con la sociedad organizada, es la que tiene mejores efectos, y en ese sentido me parece que la Intendencia viene jugando bien en esta mirada de que es responsabilidad de todos la limpieza de la ciudad, el cuidado y el reciclado, y ahí jugaron muy bien muchas cooperativas, más de 200 que se sumaron en esta primera etapa, y no tengo dudas de que se van a
que se van a sumar más. En ese sentido, la entrega del sello verde va de la mano con anuncios que va a hacer la intendenta en el acto inaugural de cara a beneficios para las cooperativas que han recibido ese sello verde. Uh-huh. Así nos lo hizo saber la intendenta. Ella va a anunciar cómo sigue esto del sello verde, uh-huh. O sea, qué beneficios le traerá a aquellas cooperativas que lo recibieron, y por supuesto nos parece muy bueno que otras cooperativas se sumen en ese sentido. El encuentro ha sido declarado de interés ministerial por parte del Ministerio de Trabajo, el MIDES, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Industria, por supuesto la Intendencia de Montevideo y la Junta Departamental. En la ceremonia va a haber autoridades nacionales y departamentales en la ceremonia de apertura, y terminaremos ese primer día, el jueves, con un espectáculo de la Escuela de Tango del Sodre, uh-huh. Para agasajar a aquellos compañeros que participen. El viernes ya desde la mañana temprano. Entonces, para sí. Ir concretando, entonces el jueves comienza a las 14 horas, uh-huh. Es el acto inaugural. A las 18 es el acto inaugural. A las 14 comienzan los seminarios en paralelo. Perfecto. El seminario de Economía Verde y la ronda de negocios. Muy bien. Y ahí también en la ronda de negocios va a haber un espacio aparte, digamos, para el SICOP, la plataforma de intercooperación que hoy existe, en donde varias modalidades ya están insertas, y bueno, de presentación y de intercambio. A las 18 horas entonces el acto inaugural y el acto cultural de cierre. El viernes comienzan a las 9 de la mañana las actividades. Primero hay conferencias generales, magistrales, que tienen que ver con intervenciones, algunas internacionales, como por ejemplo Juan Antonio Pedreño de la Confederación Empresarial Española, que va a hablar sobre negociación colectiva en el marco de la recomendación de la OIT. Va a haber otra presentación del presidente de SICOPA, Íñigo Albizuri. Recordemos que SICOPA es el Comité Internacional de Cooperativas que integra a todas las cooperativas de trabajo uh-huh. del mundo. Y bueno, y en ese sentido, a partir de esas conferencias va a haber intercambio y sistematización de lo que se trabaje ahí. Va a haber los talleres, estos 3 ejes de discusión que hablábamos, cada uno en un espacio de la Intendencia, el Salón Rojo, el Salón Dorado y el Salón Azul, cada uh-huh. uno de ellos. Y a partir de las 14 se va a dar el encuentro de género, que siempre lo hacemos, el Encuentro Nacional de Género lo hacemos por noviembre, separado de todas las actividades. En ese sentido, esta vez lo incluyeron. Esta vez está incluido porque la idea es que las compañeras puedan discutir estos temas con la mirada de género. O sea, la negociación, la intercooperación, la política Perfecto. Pública. Nos vamos a una tanda y enseguida volvemos para continuar en Habitar el Pensamiento. Política pública y esa mirada de las compañeras hacia el análisis de lo que hoy hay y la mirada a futuro y cómo mejorarlo. En ese sentido, lo que se va a hacer es justamente trabajar estos temas de discusión para después tener un plenario en donde se puedan exponer las conclusiones que las compañeras lleguen, y ahí en esa plenaria va a haber exposiciones y participación de mujeres o no mujeres que van a estar escuchando a las compañeras y bueno, y dando un poco su aporte, el Fondo Mujeres del Sur, la Dirección de Género de la Intendencia, todas ellas van a estar allí escuchando lo que las compañeras tienen para decir en estos temas. A su vez, también en paralelo va a haber otra actividad que tiene que ver con innovación y cooperativismo del futuro. Ahí nosotros lo que no quisimos llamarlo encuentro de juventud, porque los mismos jóvenes nos dijeron, no nos cataloguen, entonces pensamos en la innovación y pensamos en el cooperativismo del futuro. Para nosotros los jóvenes tienen mucho para aportar y mucho para decir,
todos los viejos esperamos dejar el cooperativismo en manos de las futuras involucradas, generaciones. exacto, involucradas con los temas, evidentemente aportarán desde su lugar, su mirada, pero teniendo presentes los valores y los principios cooperativos, y creo que en ese sentido apostamos, y bueno, ahí van a tener un espacio de discusión en donde puedan dar su mirada y sus preocupaciones también, ¿no? Claro. Que tienen que ver con el cooperativismo. Ahí va a haber algunas presentaciones también que tienen que ver con innovación cooperativa, porque ahí pusimos en ese espacio una presentación de un trabajo que viene haciendo la diaria, que tiene que ver con innovación, ha hecho talleres y ha ido convocando a los distintos sectores cooperativos a aportar con esa mirada comunicacional, digamos, desde la diaria, y bueno, y allí van a hacer una exposición de todo el trabajo que fueron realizando. Y bueno, la presentación y la aplicación del Canvas cooperativo, o sea, todo lo que tiene que ver con la tecnología sumada a nuestras experiencias de gestión. Va a haber presentación de casos de cooperativas que le han dado ingreso a jóvenes para trabajar y para generar insumos, digamos, desde la mirada de los jóvenes. Por supuesto, igual que en el de en el de las compañeras, en el encuentro de mujeres, este encuentro también va a tener un espacio de plenaria donde se puedan los distintos grupos aportar su mirada hasta dónde han llegado y lo que han concluido. Y después también va a haber el mismo viernes, en paralelo, en el Salón Rojo, un seminario sobre desarrollo territorial, oportunidades y desafíos. Nosotros en CUDECOP tenemos, dentro del fortalecimiento gremial que tienen todas las socias, CUDECOP también tiene, en paralelo tenemos un programa de desarrollo cooperativo que está financiado con fondos del INACOP. No nos olvidemos, porque cuando decimos esto de fondos del INACOP, a veces se piensa que el INACOP nos regala cosas. Nosotros pagamos prestación coactiva. O sea, porque eso a veces viste que no se tiene presente, entonces, qué bien. El INACOP lo financian las propias cooperativas. Exactamente, nosotros hacemos un aporte que me parece que es bueno destacar, que a pesar de la pandemia y cuando se pensó que probablemente la prestación coactiva se iba a resentir justamente, no fue así. O sea, los niveles de prestación coactiva que aportaron los cooperativistas se mantuvieron en el nivel en el que venían y no hubo un retroceso en ese aporte. Creo que eso habla también del compromiso del cooperativismo, de la misma manera que nosotros marcamos el compromiso del cooperativismo en la época de pandemia, en cuanto a que fue el sector que menos utilizó los mecanismos que impulsó el gobierno de seguro de paro parcial y demás, fue el que menos lo impulsó, o sea que el menos lo utilizó, y a su vez el empleo cooperativo creció a pesar de los pesares en plena pandemia. Esto también es de destacar. O sea, me parece que habla de el compromiso del cooperativismo para con el sector. Y bien, dentro de ese plan, de ese programa que nosotros tenemos de desarrollo cooperativo, desarrollo territorial, tenemos hoy 10 mesas organizadas, mesas intercooperativas, que trabajan en territorio en el 99,9% de los casos con las cooperativas organizadas dentro de las propias federaciones, si están presentes allí. Y si no, se trata de acercar a las federaciones cuando se ve mucha cooperativa orejana, digamos, que no tiene muy claro, o sea, ve a Montevideo lejos de repente, y si la federación no tiene trabajo en territorio, la ve muy lejos, y entonces se trata de hacer ese nexo. Tenemos técnicos que trabajan en con cada una de las mesas, y bueno, y en ese sentido en este seminario se va a hablar justamente del desarrollo territorial y qué oportunidades y qué desafíos tienen cada uno de los territorios, también en un análisis de historia, experiencia y mirada de cara al futuro. Ahí también va a haber algunas experiencias, o sea, algunas presentaciones que tienen que ver con Pablo Costamaña, Adrián Rodríguez Miranda, Pablo Collazo, Susana Ramela, en cuanto a
sus experiencias en lo que tiene que ver con financiamiento, en lo que tiene que ver con innovación, con desarrollo y con inclusión. Sí, claro, claro. Y el sábado, esto terminaría a las 6 de la tarde. Nosotros ahí nos sumamos con muchísimo gusto a la convocatoria que está haciendo el FUCBAN, a la movilización del viernes. Nosotros estamos muy cerquita, o sea que ahí por supuesto que vamos a invitar a los compañeros y compañeras que estén participando de las actividades para sumarnos y festejar de esta primer round en cuanto al tema rendición de cuentas, y acompañarlos en la movilización. Y el sábado estaríamos arrancando a las 9 de la mañana con las conclusiones del encuentro. Allí va a haber una exposición desde Sinterfor, desde su lugar como representante OIT país, con respecto a esto de la recomendación 193, las conclusiones del encuentro, algunos homenajes. Los homenajes tienen que ver con la participación del hoy director ejecutivo de INACOP, Danilo Gutiérrez, que en su momento colaboró desde Uruguay en la redacción de la recomendación 193, y ahí se le va a reconocer ese trabajo. Al Instituto Juan Pablo Terra, que nos ha acompañado en este trayecto que hemos preparado del encuentro. Y bueno, y vamos a cerrar con un discurso que tendrá que ver con la valoración del propio evento y una actividad cultural de cierre con alguien que la FUCBAN conoce mucho, la Ventolera, claro. que van a estar cerrando la actividad del sábado. Me parece importante decir que evidentemente hay costos de inscripción para el encuentro, pero hemos hecho todos los esfuerzos posibles para generar posibilidades de participación. Becas también hay. Becas para las propias federaciones, para que sus delegados puedan asistir. Becas para los jóvenes, 50% de la inscripción, justamente para facilitar la participación. Y a su vez también lo que tiene que ver con el volumen, o sea, cada 5 inscripciones solo pagan 4 compañeros. Desde el interior vamos a estar financiando la venida de los compañeros, el alojamiento y la alimentación, para justamente poder facilitar la participación de los compañeros. Y por supuesto estaremos emitiendo certificados de asistencia para aquellos que tengan que justificar en sus respectivos lugares de trabajo la participación en esta actividad. No nos olvidemos que jueves y viernes en general son días laborables. El sábado algunos compañeros pueden arreglar, pero es más complejo jueves y viernes. Bueno, les deseamos a CUDECOP el mejor de los éxitos en este evento. Una pregunta, Alicia. ¿Se tiene más o menos la cifra de cuántos somos los cooperativistas en el país? En un momento había un censo. Sí, y ese es el último dato. Nosotros estamos tratando de generar con el INACOP y con CEPAL un nuevo censo, porque es necesario, pero el último dato que hoy manejamos, de 3,5 millones de uruguayos, más de 1 millón, de alguna manera están conectados con el cooperativismo, o sea que estamos hablando de 1/3 de la población del Uruguay, en más de 3.600 cooperativas a lo largo y ancho del país. O sea que en relación a nuestra población, sin duda que el desarrollo del movimiento cooperativo es muy importante. Yo siempre lo comparo con el fútbol, o sea, porque en el fútbol somos chiquitos y sacamos muchos cracks. En esto también somos chiquitos y una tercera parte de la población está vinculada. Sí, que además muchos somos cooperativistas de distintas ramas, ¿no? Exacto. Porque está el que vive en una cooperativa de vivienda, pero además es parte de una cooperativa de producción o es asociado a una cooperativa de ahorro y crédito, en fin, eso ahí multiplicas más, ¿no? Exacto, y me pasó en Colonia que participó por la intendencia en el encuentro el director de pymes, de las MIPYMES de Colonia, y lo primero que me dijo: soy cooperativista de vivienda. Claro. Digo, eso está presente en todas las capas, en todo el territorio. Evidentemente, a mí cuando me preguntan,
y tampoco hay que camisetear, pero es la realidad de la milanesa. El cooperativismo de vivienda es el que creció exponencialmente en estos años, y evidentemente la mayor cantidad de gente vinculada al cooperativismo está en vivienda. Pero lo que vos decías, muchos de esos compañeros a su vez están vinculados a otras ramas del cooperativismo. Alicia, esa mirada desde CUDECOP, que sabemos que tú la tenés, pero digamos, el desarrollo del cooperativismo de vivienda, digamos, cómo se ve, cuáles son los desafíos desde CUDECOP, porque nosotros desde FUBAN lo tenemos, pero nos interesa también ver la mirada de la Confederación con respecto a los desafíos 2023, 2024, de aquí en más. Bien. El Consejo de CUDECOP ha discutido y se ha imbuido de toda la situación hoy del cooperativismo de vivienda y del riesgo que corre. A nosotros evidentemente nos preocupa y mucho, y por eso tratamos desde el año pasado de ir acompañando a las federaciones en toda esta situación, cuando se habían trancado las escrituras, cuando no se sabía cuántos sorteos iba a haber. El cooperativismo todo respeta y mucho al cooperativismo de vivienda. Le reconoce su historia, y una de las cosas que manejamos en todos los consejos cuando se tocan estos temas es la preocupación de que en el 23 el presupuesto está bajando a la mitad. Quiere decir que el cooperativismo todo conoce la reivindicación que impulsa la Federación con respecto al Fondo Nacional de Vivienda y una nueva forma de estructurarlo de manera de potenciar los fondos que hoy existen. Pero esa preocupación está porque evidentemente se analiza objetivamente de que el cooperativismo de vivienda está en riesgo. Porque en realidad, si hoy está semi paralizado, pues yo te escuchaba recién cuando tú decías lo que se está escriturando o lo que está para escriturarse viene del periodo anterior. O sea que este gobierno no ha hecho nada, si se quiere, sustancial por el cooperativismo. Y sumémosle a eso que en el 23 el presupuesto, como está pensado, baja al 50%. Eso pone en riesgo al cooperativismo. El compañero Eduardo Garat, que se sumó a la actividad de la Confederación en el último consejo, recibió el respaldo de todo el consejo por unanimidad. Nosotros enviamos una nota al Parlamento justamente por el tema de la rendición de cuentas para la eliminación del artículo 304 y la preocupación de todo el cooperativismo. Yo creo que en ese sentido CUDECOP está unida y respalda a las dos federaciones que están peleando por esto, porque evidentemente lo que el gobierno viene haciendo o no viene haciendo pone en riesgo al sistema, y todos lo tienen claro en ese sentido. Alicia, tienen también un evento internacional en los meses próximos. En octubre. ¿De qué se trata eso? Bien, en octubre se da la sexta cumbre en Asunción, entre el 24 y el 28. Después está el seminario de Derecho Cooperativo, que normalmente se hacen las dos actividades una detrás de la otra. Allí lo que se va a dar son discusiones que tienen que ver con identidad cooperativa, con asambleas y presentaciones de las distintas redes y comités. Ahí la red de vivienda tiene una actividad importante con un documento que se viene elaborando desde acá, y una participación fuerte que esperamos poder llegar a una declaración que la vote el Consejo de Administración de Cooperativa de las Américas en cuanto a la situación de vivienda en el continente. Ahí también hay un proceso eleccionario, se renuevan las autoridades, y bueno, la presidenta hoy de Cooperativa de las Américas, la doctora Graciela Fernández, va por la reelección, es la única candidata, o sea, no se presentó otro candidato. O sea, que con seguridad va a ser reelecta Graciela. Tiene el respaldo de toda América, o sea, cuando Uruguay la propone en un consejo de administración, todos los consejeros salieron a respaldar, y bueno, después estaba la posibilidad de que pudiera presentarse algún otro candidato, y no fue así.
por lo tanto Graciela tiene la reelección garantizada, se renuevan las autoridades del Consejo de Administración y se renuevan, por supuesto, las autoridades de los comités y redes. Ahí nosotros, la red de vivienda sigue siendo una red y la seguimos manteniendo de esa forma, porque eso nos permite que organizaciones que no son miembros ASI puedan participar, que son las organizaciones hermanas que nosotros, con las que tenemos un relacionamiento histórico, nosotros digo desde Uruguay, desde FUCBAN especialmente, que hoy no, si nosotros fuéramos un comité, como están las cosas hoy, no podrían ser parte. Igual, de todas maneras, en ese sentido yo quiero destacar el trabajo que ha venido haciendo Graciela, impulsando de que la participación en Cooperativa de las Américas, primero, con suerte, en la Alianza Cooperativa Internacional sea mucho más amplia y le permita a organizaciones que evidentemente la cuota así no es barata, claro, pero que les permita participar. Y en ese sentido hay toda una movida desde los comités para cambiar las reglas, principalmente impulsada desde la mirada de Graciela, que es una mirada uruguaya, claro, mucho más amplia y que considera que todas las organizaciones pueden aportar en los distintos ámbitos y bueno, evidentemente hay estructuras a las que no llegarán, pero sí que puedan participar. Y para eso hay que ir ajustando estatutos, reglamentos y demás. Si yo te preguntara qué se necesita, no para el cooperativismo de vivienda, sino para el cooperativismo en general, que mucho depende del Estado también, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿cuál sería una demostración de voluntad política que le permitiría a distintas ramas del movimiento, en vivienda está claro, pero en otras, seguir avanzando? Bien. Yo creo que ahí hay dos cosas que hoy existen que deberían ajustarse y mejorarse. Y evidentemente podrán surgir nuevas herramientas. Una es el Fondo de Desarrollo Cooperativo Antefondes, SINACOP y Antefondes. El fondo fue pensado para financiar la productividad, ¿sí? Ahora bien, fue cambiando de nombre por, todos sabemos, la historia, el principio, los cuestionamientos, y también fue mejorando su forma de trabajar, digamos. En el periodo de gobierno anterior, cuando pasó a ser Fondes SINACOP, tuvo mucho cuidado en los créditos que otorgó y hoy tiene una tasa de morosidad muy baja. Esos créditos los viene recuperando en Sin tiempo problema. y forma. Con la pandemia hubo algunas demoras, pero digo, eso se acomodó. Ahora bien, hoy, Fondo de Desarrollo Cooperativo, el FONDES estaba pensado para el cooperativismo más que nada para la producción. Entonces, ¿quiénes accedían? Accedían agrarias, que lo usan, y fuertemente, y en algún punto Ahorro y Crédito también tenía una mirada y trabajo, o sea, Ahorro y Crédito no tanto, más que nada trabajo, que podía presentar algún proyecto tal vez que pudiera ser financiado. Nosotros creemos que el fondo debería ser abierto a todo el cooperativismo y sacar esto de la productividad, porque, a ver, podemos pensar en la productividad, ahora, la productividad tiene muchas acepciones. Claro. En vivienda, productividad puede ser perfectamente un proyecto que mejore a una cooperativa habitada en X cosas. En su desgaste de años edilicio, por ejemplo. Por ejemplo. Y eso también es productividad. Claro. Entonces, tendría que haber una mirada más amplia. ¿Qué nos pasa hoy? Hay 10 millones que están colocados en letras, ahí, en bonos del tesoro, letras de tesorería, que no se están utilizando. La excusa es que el movimiento no los está utilizando. Como están hoy las reglas, el movimiento no llega, porque ¿quiénes lo utilizan? Lo utilizan los que pueden fundamentar esta mirada de creación. Entonces lo utilizan las agrarias con fondos rotatorios que tienen que ver con la granja, con la ganadería o con la industria lechera. Pero el resto no, y muy, muy levemente las cooperativas de trabajo. Nosotros creemos que ahí hay que entrarle, o sea, ahí hay que cambiar. El Fondo de Desarrollo Cooperativo debe cambiar las reglas para que, entre otras cosas, un poco lo que vos decías recién, el cooperativismo de vivienda de muchísimos años pueda acceder con un proyecto. Exacto. Para, por ejemplo, mantenimiento, mejora edilicia.
ahí me parece que ahí hay un trabajo para hacer. En esta rendición de cuentas, y ayer lo analizábamos en el Ejecutivo, y hacíamos la comparación el año pasado con la rendición de cuentas que ponía dinero que se le sacaba al Instituto Nacional de Colonización, ¿te acordás? Sí. Enfrentar pobres contra pobres. Ahora estamos más o menos en la misma. Se le saca dinero, o sea, dinero que debería ir al Fondes, se le está diciendo que se va a la UDELAR. Nosotros no podemos cuestionar que a la UDELAR se le den fondos. Sin duda. Y ahí es enfrentar otra vez. Gurises que necesitan estudiar, que se necesita investigación, que el país necesita investigación, contra fondos que lo primero que se nos puede decir es no los están usando. Claro. Porque están esos dineros ahí. Ahora, ¿por qué no se están utilizando? Eso ya va caminando. Eso va caminando. Nosotros vamos a mandar, mandamos una nota en ese sentido. O sea, nosotros no estamos de acuerdo en enfrentar pobres contra pobres, claro. No le discutimos los fondos que necesita la UDELAR. Ahora bien, el Fondes debe ajustar las reglas de manera que todo el movimiento cooperativo pueda acceder. Y que esto no sea la crónica, porque ayer lo analizábamos también. De una muerte anunciada. Exacto, que lo termines cerrando, o sea, no tiene sentido, no tenés más plata. Y eso es un riesgo que corremos. Entonces ahí me parece que hay un trabajo para hacer. Y otro trabajo que hay para hacer y que es preocupante, nosotros teníamos un programa de desarrollo cooperativo, de gestión, de formación, que financiaba el INEFOP y que cogestionaba con el INACOP. Y el INACOP con una delegación de CUDECOP, o sea, socio estratégico era CUDECOP, o sea que el movimiento cooperativo estaba presente. Ahí nosotros llegamos a manejar más de 40 millones de pesos al año. ¿Sí? Con este cambio de gobierno y esta nueva forma de gestionar recursos desde el INEFOP, se pasa a fondos concursables. En el 2021 tenemos un periodo puente de PROCOP de 6 meses con 6 millones de pesos. En el 2022 concursamos, entramos a los pechazos, y más fue una decisión política que una decisión placentera, digamos, para financiar, con 12 millones de pesos. Y entonces, si se escucha el gobierno, se dice, duplicamos los fondos para el cooperativismo. Mentira. Porque eran 6 para 6 meses, 12 para 12 meses. Duplicaste lo del puente del mes pasado, pero del año pasado, pero no realmente como estaba. Nosotros creemos que hay que volver al programa al programa financiado por el INEFOP, y no hoy seguir compitiendo con, que tiene todo el derecho del mundo, pero la asociación, o sea, Fomento de la Paloma, que quiere capacitar a 10 pescadores, perfecto, que lo haga, pero el cooperativismo no debería ir por fondos concursables, debería reconquistar eso. Muy bien, bueno, Alicia, te agradecemos mucho y les deseamos a CUDECOP lo mejor para este quinto encuentro que tendrán jueves y viernes. Y por cierto, que será una alegría ver llegar a los delegados del mismo a juntarse con FUCBAN el viernes a las 18 horas en Plaza del Entrevero. Desde ya te agradecemos mucho, sabés que los micrófonos de FUCBAN están abiertos a todo el movimiento popular y en particular al cooperativismo en general y por cierto a CUDECOP también. Muchas gracias, yo sé que es así y bueno, una alegría enorme cuando nos enteramos del primer round, o sea, 304 eliminado, o sea, votado negativo. La verdad que eso lo festejamos y mucho y bueno, hay que seguir. Muy bien, muchas gracias Alicia. Bueno, nosotros estamos terminando el programa de hoy, Habitar el Pensamiento. Pero vamos a reiterar que teníamos una movilización planteada para este jueves, pero los pronósticos que declaran inclemencia del tiempo para el día jueves nos hacen pasar esta movilización para el día viernes. Con las mismas características nos concentraremos este viernes a las 18 horas en Plaza del Entrevero, Plaza Fabini, para de allí marchar una cuadrita por 18 de julio y agarrar Paraguay hasta Avenida Libertador y llegar a lo que nosotros hemos llamado el abrazo cooperativo. El abrazo cooperativo en que hemos dado un paso sustantivo con el artículo 304, pero hay que reforzarlo y hay que seguir peleando por los distintos temas. Creo que fue muy ilustrativo el programa de hoy para que el cooperativista de vivienda vea también esta preocupación de Fondes, qué está pasando, por qué pasa esto, la preocupación del INEFOP, qué está pasando, por qué pasa esto, porque el cooperativismo también depende
siempre aquí y en cualquier parte del mundo, independientemente de su independencia política, de la voluntad política de las distintas administraciones gubernamentales. Y no alcanza con decir los quiero mucho. El amor hay que demostrarlo en la práctica, porque con esto de que la ministra permanentemente nos está diciendo que ve con muy buenos ojos el 2%, bueno, que lo firme de una vez por todas. Y como eso para el cooperativismo de vivienda, para otras ramas que también nos preocupan, como las cooperativas de trabajo, que estamos hermanados como clase con ellas, y tú ya en el programa anterior que participaste nos explicabas con claridad la problemática de las compañeras y los compañeros de las cooperativas de trabajo. Entonces, nosotros nos vamos hasta el próximo martes en Habitar el Pensamiento. Y el próximo martes evaluaremos el acto, que desde ya decimos que va a ser un éxito, pero además tenemos próximamente una Asamblea Nacional, el 4 de septiembre en la cooperativa COVID-9, Asamblea Nacional, ¿para qué? Para que todos los delegados y delegadas de las distintas cooperativas participen activamente para ver cuáles son las perspectivas de aquí a fin de año, que va mucho más allá de la Avenida de Suárez y el Campeonato Mundial de Fútbol. Va mucho más allá, porque ni Suárez ni Cavani va a resolver el problema de la vivienda para los trabajadores y las trabajadoras de este país. Entonces, en esa Asamblea Nacional discutiremos, como siempre, sobre la base de un documento elaborado por la Dirección Nacional, que será recreado y enriquecido por el conjunto de delegados y delegadas del país. Entonces, hasta el martes que viene, con el luchar hasta vencer de siempre, y nos encontraremos nuevamente en un próximo Habitar el Pensamiento.